Hola, buenos días. Me da gusto saludarte nuevamente. Agradezco a Dios por la vida que Él nos está dando este día de hoy aquí en Omaha, un poco lluvioso, nublado, y agradeciendo a Dios por todo este hermoso clima. Quiero decirte que Dios es bueno, Dios ha sido bueno, hasta ahorita tú y yo estamos con vida y eso es motivo de agradecimiento a Dios. Y hoy vamos a tocar un tema que a todos nos conviene y también es una palabra de ánimo. Tú que me estás escuchando, esto ha sido también una palabra de ánimo para mi vida. Y quiero decirte que la vida del cristiano es una lucha. Es una constante lucha y eso lo podemos ver cuando leemos la palabra de Dios, cuando Cristo vino aquí a la tierra y que estuvo predicando y también junto con sus discípulos estuvieron en ese caminar, en ese proceso. Y el tema de hoy precisamente es el proceso de la vida del cristiano. Y antes de iniciar vamos a orar de una forma rápida pidiéndole dirección a Dios. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Padre, en esta mañana te ruego que tú tomes el control y que la palabra que va a salir de mi boca, Señor, sea de bendición, sea palabra de ánimo, sea palabra de reflexión para tu iglesia, para tu pueblo y para toda aquella persona que lo ve. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero leer la palabra de Dios en Efesios 2:10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiero recalcar esta parte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El proceso de la vida del cristiano. ¿Qué implica el proceso de la vida del cristiano? Implica una reconciliación, una justificación, una santificación y una glorificación. Y no vamos a entrar en detalle en cada uno de estos pasos o procesos. Lo que sí vamos a hacer caso precisamente es al proceso de la santificación. Rápidamente nada más vamos a ver qué es lo que es la reconciliación que va añadido junto con la justificación. La Biblia nos habla en Colosenses 1:20, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas mediante la sangre de cruz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y el versículo 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vemos que Jesucristo nos reconcilia, el Espíritu Santo nos reconcilia y entramos a la justificación. Cristo nos justifica, Cristo vino a morir a la cruz del Calvario por ti y por mí. Y dice la palabra en Romanos 3:10 en adelante para hablar sobre el tema de la justificación. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. El 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos entonces que la vida del cristiano tiene que entrar primero en una reconciliación y en una justificación con Dios. Y ese es el proceso cuando venimos a Cristo, que entregamos nuestra vida a Dios, nos reconciliamos con Él, pedimos perdón, lo invitamos a nuestro corazón, que viva y nos ayude. Y entonces, de manera general, precisamente Jesucristo nos justifica. ¿Por qué escogí este tema? Quiero decirte, hermano, que hoy lo que estamos viviendo ha traído a mi mente que en cierto momento de nuestras vidas o de mi vida, cuando yo estaba todavía un poco más joven, algunas personas me decían, hey, ¿cómo sabes que tú eres salvo? ¿Cómo sabes que tú tienes la seguridad de que te vas a ir al cielo? Los cristianos creemos que hay un cielo y hay un infierno. Y hay mucha gente que no cree esto. Sin embargo, cuando a mí me preguntaban, yo le decía, porque tengo mi fe en Cristo.
Lo he dicho en otras ocasiones, la vida del cristiano está basada en la fe que tú tienes, en creer que Dios es amor, en creer que Dios es un Dios salvador y misericordioso. Y ahí es donde radica la fe salvadora. Y acabamos de ver que precisamente cuando venimos a Cristo, Él nos reconcilia, nos justifica. Una vez más que Dios a través de Jesucristo nos justifica, porque como lo acabamos de leer en la sangre de Cristo, al morir Cristo, Él nos justifica y entonces Dios ya no nos ve como viles pecadores. Porque el trabajo, el sacrificio de Cristo es ese, morir por ti y por mí. Sin embargo, muchos podemos pensar, como a mí en su momento me han dicho, ¿y cómo sabes que tú eres salvo? Y entonces a lo mejor entra una pequeña duda. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha enseñado que no hay un infierno, que Dios no es un Dios castigador. Y hoy lo que estamos viviendo nos está haciendo pensar a muchos esa parte. Y por eso quiero decirte que esta palabra es de ánimo para ti, que tú no pierdas la fe en Cristo. Que aunque la situación que se está viviendo, ya sea por este virus o por la situación que estás viviendo en tu vida personal, que no tiene que ver nada con lo que está pasando a nivel mundial, que no pierdas la fe. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores. Y para entrar a este tema ahora de la santificación, que es donde voy a ahondar un poco más, porque tampoco voy a hablar de la glorificación. Sabemos que el tema es el proceso de la vida cristiana: reconciliación, justificación, santificación y glorificación. Y glorificación es cuando Cristo viene o cuando vamos a estar en su presencia y este cuerpo se va a transformar de una manera incorruptible. Como dice 1 Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y eso es la glorificación. Una vez que muere el cristiano, Dios nos transforma este cuerpo corruptible. Y entonces, de forma rápida, ya te he explicado qué es la reconciliación, la justificación, la glorificación, y ahora voy a entrar en la santificación, que es donde quiero ahondar más. ¿Y por qué quiero ahondar más? Precisamente porque a veces las situaciones nos hacen dudar de la salvación. A mí me dijeron en su momento: hey, Fidel, es que tú no eres perfecto. ¿Cómo puedes decir que eres salvo? Porque para ver a Dios uno tiene que ser perfecto y santo. Y es ahí donde entra la fe, hermano, hermana, o tú que me estás escuchando y viendo. La fe nos habla y nos dice que es creer algo que no vemos, tener la convicción. Entonces, eso es lo que nos da la base al cristiano, creer que tú y yo somos salvos en medio de las diferentes circunstancias, en medio de esas fallas que tú has tenido. Vamos a ver qué es santificación, o en este caso santo. Todos sabemos que es una persona apartada del mal. El diccionario nos dice que es un ser perfecto y libre de toda culpa, de especial virtud y ejemplo, que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Y eso es la definición de santificación, de ser santo. Y aquí es donde entra la fe. En mi carnalidad, yo te puedo decir que no soy perfecto. En tu carnalidad yo te puedo decir que no eres perfecto. Pero aquí es donde entra el sacrificio de Cristo, la justificación, que Él nos hace ver delante de Dios santos. Y vamos a ir más a fondo en esta parte. La Biblia dice
en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero decirte, hermano, hermana, ánimo. Si tú has cometido algún pecado, como leímos al principio, eres una hechura de Dios. Dios te está moldeando. Y lo acabamos de leer en Filipenses 1:16. Aún Pablo reconocía este proceso que tú y yo tenemos que tener. Quizá has pecado, quizá ya sea inconscientemente o conscientemente, pero lo que Dios te dice en esta mañana es que estás en ese proceso de santificación. En nuestra humanidad no podemos ser santos, no podemos ser perfectos. Yo no sé si ahora que tú has venido a Cristo y por toda esta crisis, situación personal o mundial o familiar, te ha hecho caer, te ha hecho pecar de manera inconsciente o consciente y tú dices, no puedo ser salvo, soy imperfecto, pequé, mentí, herí a personas. Y eso, lejos de animarte, eso viene a mermar la fe que Dios ha puesto en ti y que tú debes de echar a andar. La Biblia nos dice en el Salmo que si el justo cae 7 veces Dios lo levanta. Y ese es el mensaje de ánimo que quiero decirte, hermano. No te desanimes. Si cometiste un error, hoy es el tiempo de reconciliarte con Dios y entrar nuevamente en esa situación donde Dios te puede justificar porque Cristo murió por ti. Yo no estoy aquí para juzgarte. Los cristianos no estamos para juzgar a las personas. Estamos para compartir el reino de Dios, para compartir el amor de Dios, porque este es un tiempo de reconciliación, un tiempo de llamar a aquellas personas que se han alejado de Dios, un tiempo de predicar la palabra de Dios y decirle a la gente, hey, es el tiempo donde tú y yo tenemos que reconciliarnos de la santificación. Ese es lo que Dios le interesa. Tú y yo no somos perfectos y Pablo lo reconocía. ¿Y tú sabes quién fue Pablo? Pablo escribió la mayor carta, la mayor parte del Nuevo Testamento. Y aún él decía que estamos en ese proceso. Decía que Dios va a terminar la obra en nosotros hasta que Cristo venga. Y él hablaba en ese término ya de la glorificación de nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo se va a convertir incorruptiblemente. Pero ahorita, en este tiempo de buscar la santidad y de estar en ese proceso de santificación, hermano, quiero decirte que no bajes la guardia. Como decimos los mexicanos, aunque sea arrastrando la cobija, anímate. Yo no sé cuántas veces has pecado deliberadamente o no lo has hecho deliberadamente, pero con tu pensamiento, con tu forma de actuar. Quiero decirte que estás en el proceso de santificación y la palabra nos enseña en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermano, tú tienes una oportunidad, yo tengo una oportunidad. No es tiempo de juzgarnos, no es tiempo de juzgar a aquel que se alejó de la iglesia, no es tiempo de juzgar al hermano, a la hermana o a aquella persona que no quiere por el momento nada de Dios. No es tiempo de juzgarlo, es tiempo de hacer un llamado a la santificación, empezando por nosotros mismos. Filipenses 3:13 también nos dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Y esa es la vida del cristiano, hermano. Estamos en ese proceso de santificación donde a pesar de los problemas, a pesar de las caídas que tú puedes tener, porque quiero decirte, hermano, que aún pastores, ministros, evangelistas y grandes siervos, tenemos fallas. Tú tienes fallas, yo tengo fallas. Y quiero ir más allá. No hay iglesia perfecta.
No hay humano perfecto, no hay siervo perfecto, porque nuestra humanidad no nos alcanza a ser. Es el que nos hace perfectos y santos, como dice la palabra de Dios. Sed santos como yo soy santo. Y es la invitación que hoy en esta mañana te quiero. Al principio, cuando me decían, hey, ¿cómo puede ser decir que tú eres salvo? Pues es la fe. Es donde tú y yo tenemos que seguir adelante. Quiero parafrasear una parte y ver algunos personajes bíblicos, hermano, donde quizá a lo mejor tú no has reflexionado en la vida de cada uno de ellos. Y no es que yo esté en contra o a favor de que estemos pecando, no. Lo que te quiero llevar a reflexionar es que aún los grandes siervos de la Biblia, personajes de la Biblia, fueron humanos como tú y como yo, y que tuvieron fallas, y que en medio de esas fallas Dios los levantó como a ti y a mí nos puede levantar. Y uno de ellos es muy conocido, el rey David. El rey David tuvo muchas fallas. Sin embargo, Dios se agradó de su vida. Aún algo que me llama mucho la atención, precisamente estaba leyendo acerca de David. En Primera de Reyes 2:8 dice que ya estaba en el lecho de muerte David y que estaba hablando con su hijo Salomón y le decía David a Salomón, también tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición. Sabes cómo debes de hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. En otras palabras, hermano, en el lecho de muerte, David le estaba diciendo a Salomón, véngame, porque en su momento yo no quise matar a este hombre, Simeí. Imagínate David en el lecho pidiéndole a su hijo que lo vengara, que matara a esta persona. ¿Y quién fue David? Te pregunto. La Biblia nos enseña que Dios dice, cuando lo escogió anduvo conforme a su corazón. Y la Biblia nos enseña que David fue el cantor de Israel. Y esa fue la vida de David, hermano. Y si David está... Lo he dicho en otras ocasiones, a veces queremos ser más que Dios. Nosotros mismos no nos perdonamos. Cuando si volteamos a ver la obra de la fe, el sacrificio, la justificación y el proceso de santificación, Dios te hace santo, porque Jesucristo pagó el precio. Y Él delante de Dios está diciendo, hey papá, Dios, Jehová, yo morí por Fidel, yo morí por aquel que se está portando mal, que está tratando de luchar y seguir adelante. Y ese es el trabajo que Jesucristo está haciendo para que nosotros podamos y seamos santos y podamos decir, yo soy santo y soy salvo y no tengo la inseguridad de decir, es que no soy santo y por eso no soy salvo. No, esta es una palabra para ti que tú dudas o puede haber duda en tu corazón. Cuando tú entras en ese proceso de santificación, Dios te está moldeando. Jeremías 18 nos habla cuando Dios lo llevó a... Ese es otro ejemplo, donde tú y yo somos vasijas delante de Dios. Cuando Dios ve imperfecciones, Dios nos desmorona y nos vuelve a formar. Y es cuando tú y yo muchas veces podemos pecar inconscientemente, sea en el trabajo, sea con nuestra familia, o aún cuando en nuestra carnalidad estamos luchando por no hacer daño y caemos en hacer daño deliberadamente. Y Pablo lo decía de esta forma.
porque yo no quiero hacer el mal, sin embargo, termino haciendo el mal. De modo que ya no hago yo el mal, sino es el pecado que mora en mí. Y es ahí donde Dios habla nuestras vidas, que muchas veces nuestra carnalidad, muchas veces nuestro pecado, que definitivamente no está a veces del todo desarraigado, nos hace actuar de manera no agradable a Dios. Sin embargo, Dios nos enseña que tú y yo somos santos, que tenemos que seguir adelante aún con los errores que tenemos. Y no estoy diciendo que tú puedes pecar deliberadamente, no, porque la Biblia nos enseña precisamente en Pedro, dice, como yo soy santo. Y Pedro 2:16 nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Si bien es cierto, leemos este capítulo de 1 Pedro, empezamos leyendo que tú y yo somos luz, pero que aún en medio de esa luz que somos tú y yo, podemos fallar. Y Pedro nos aconseja ser mejores personas, hacer la luz del mundo. Y Pedro entendía también esta parte de la santificación y por eso nos aconseja diciendo, de tal manera que eres libre, pero no uses tu libertad para pecar. Cuando tú y yo estamos en esa lucha carnal de decir, hoy no tengo que mentir, hoy no tengo que hacer lo malo delante de Dios, hoy no tengo que expresarme mal. Hay algo, pueblo de Dios, tú que me ves, que muchas veces la Biblia la queremos traducir de una manera donde Dios nos exige de una forma que lo podamos ver como un castigador. Y Dios no es un Dios castigador. Es cierto que va a haber juicios, pero hoy es el tiempo de la gracia, donde Dios no nos quiere castigar, donde Dios quiere que tú y yo entremos en ese proceso de santificación. Podemos fallar, sí. David desafortunadamente falló y sin embargo, ¿qué pasó? Dios hizo de David un ejemplo hoy para ti y para mí. Quiero decirte también y hablarte de la vida de Jacob. Hemos escuchado que Dios escogió a Jacob, que Dios también fue un usurpador. Y si tú ves, que Jacob fue un usurpador, por eso Dios le cambió el nombre. Y si tú analizas y ves toda la vida de Jacob, te vas a dar cuenta que todo lo que hizo Jacob, hasta su avanzada edad, entró en ese pensamiento de Dios y de agradarse. Engañó a su padre junto con su madre, de ahí se fue huyendo de su tierra, llegó a estar con su suegro, ahí también usurpó y engañó a su suegro, e hizo muchas cosas que Dios transformó y cambió porque entró en ese proceso de santificación. Y es a donde yo te quiero llevar en esta mañana. Aún los siervos, los personajes de la Biblia, tuvieron fallas, tuvieron errores, pero Dios hizo la obra en sus vidas. Y eso es lo que yo te quiero decir en esta mañana. Tú que me estás escuchando, permite que Dios siga haciendo la obra en tu vida. Permite que Dios, como leímos al principio, tú eres hechura de Dios y permite que Dios termine la obra que ha iniciado en ti. Yo te invito que ahora en este tiempo, en medio de toda tu situación que estás viviendo, si caes, si tienes alguna falla, levántate, anímate. No es tiempo de que bajes la guardia, no es tiempo de que digas, ay, es que pequé y ya Dios no me ama, me voy a ir al infierno, y tomes una actitud inadecuada. No, al contrario, aún en medio
de esa falla que tú tuviste, sigue adelante. Pablo lo vuelve a decir, porque cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. Y es que, hermano, muchas veces tenemos que experimentar esas caídas, y no estoy diciendo que tenemos que caer, no. A veces Dios permite que tú y yo nos sintamos precisamente que venga Dios y nos levante. Yo no sé cuántas veces has caído, yo no sé cuántas veces has pecado, pero lo que yo te quiero decir es que te levantes hoy, que estás en ese proceso de santidad, en ese proceso de santificación, donde Dios te hace santo y donde tú tienes que creer que verdaderamente eres santo. Que aún con tus fallas que tienes, aún con las fallas que tenemos, debemos decir, Señor, tu palabra dice que somos santos y yo soy santo. Mira, hermano, Dios es tan grande en misericordia que tú y yo muchas veces no entendemos esa parte. Dios, cuando ve un corazón contrito y humillado, dice su palabra, no lo desprecia. Quiero decirte que en esta semana Dios puso en mi corazón este tema. Porque Dios quiere traer grandes cosas a tu vida, hermano. Dios quiere traer grandes cosas a su iglesia. No es casualidad todo lo que estamos pasando. Y no es casualidad la situación que tú estás pasando, personal, familiar, laboral. Dios quiere traer nuevos cambios a tu vida. Dios quiere traer nuevas cosas a tu vida. Pero tenemos que entender y debes de entender qué es la santificación. Y tampoco te estoy y vengas y pidas perdón a Dios y luego te vayas, peques. Y no,